En una fiesta en una villa, el joven director Sean conoce a Hazel. Hazel lo admira desde hace tiempo, y entre los dos hay conexión desde el primer momento. Pero un accidente acaba de golpe con la vida de Hazel. Desde entonces, Sean sigue atrapado en el dolor, hasta el punto de que sus amigos casi no lo reconocen. 3 años después, por fin intenta rehacer su vida. Y justo al llegar a un pueblo remoto, se cruza con otra chica, idéntica a Hazel. Ella ni siquiera sabe quién es, pero Sean no puede dejar de seguirla. Al verla marcar el ritmo con los dedos, se le viene a la cabeza Hazel tocando el piano. La chica se sube a un autobús. Sean la sigue hasta dar con un sitio que no conoce de nada. La casa queda apartada. Es vieja y está llena de sacos y víveres secos. La pobreza salta a la vista. Sean mira alrededor, cada vez más incómodo, pero al final no tiene otra que quedarse. La madre de la chica primero le pide 2000 yuanes por la habitación. Al momento, le sube el precio a 20.000. Sean ni se atreve a cenar. Se acuesta con el estómago vacío. Pero entre las arañas, los ratones y la casa medio en ruinas, dormir allí es imposible. A medianoche sale un momento a tomar el aire. Cuando vuelve, la chica aparece de repente y le pega otro susto. Ella ve que no ha cenado. Cree que está enfermo y sale corriendo a llamar a su madre. Esa noche Sean vuelve a despertarse por el calor de la estufa. Ya casi de madrugada, sale otra vez y ve a la chica dando de comer a las ovejas. Hasta les pone nombres, Baodón, Yesu y Baogao. Y ahí descubre que se llama Hali. Sean le comenta a Hali que busca, para su nuevo proyecto, algún rincón bonito para una cita. Hali lo interpreta de otra manera y cree que la está rondando. Hasta le suelta que tiene el listón muy alto. Aún así, al final accede a llevarlo. Cuando llegan, Sean se concentra tanto en grabar el paisaje que termina apartándose de Hali sin darse cuenta. Luego, mientras busca el camino de vuelta, se topa con un jabalí y echa a correr pegando gritos. Hali lo oye, corre hasta allí y espanta al animal. Para entonces, Sean ya está cubierto de barro y además se ha torcido un pie. De vuelta en casa, Hali le cura la herida. Con el pie así, Sean también pierde el único autobús de ese día. La madre de Hali le prepara una sopa de pollo. Pero enseguida acaba discutiendo con su hija. Para dársela a él han cocinado la única gallina ponedora de la casa. Sean se siente mal. Así que le da más dinero a Hali y hasta se lo mete a la fuerza en el bolsillo. Le dice que es para su hermana pequeña. Hali vuelve a entenderlo mal y sale corriendo a contárselo al profesor. Luego Sean juega a la pelota con los niños y después se queda paseando solo por la escuela. Entonces oye sonar un piano. Y vuelve a acordarse de Hazel, la misma Hazel con la que antes practicaba. El profesor lo encuentra allí, quieto, mirando a Hali mientras toca. Y empieza a mosquearse. Primero le pide que se identifique. Pero Sean ha dejado la documentación en el alojamiento, y eso lo empeora todo. El hombre acaba tomándolo por alguien sospechoso. Le da una paliza y hasta se dispone a llevarlo a comisaría. En ese momento, por suerte, Hali llama a Sean por megafonía para que suba al vehículo de vuelta. Solo así el profesor lo suelta, y Sean consigue salir del paso. Antes de irse, Hali le da una bolsa y le insiste en que no la abra hasta llegar a casa. Ya en el vehículo, Sean la abre a escondidas. Descubre que dentro solo hay patatas. Intenta dejar la bolsa allí mismo, pero el conductor se la devuelve, así que acaba llevándosela a casa. Para entonces, la madre de Hali ya está muy enferma. Y en un sitio así no hay manera de curarla. Hali necesita ganar dinero cuanto antes para llevarla a la ciudad y que la traten. Un amigo le consigue un trabajo de logística en el equipo de rodaje. Hali llega al rodaje, y Justin, el director de fotografía, se le acerca por su cuenta. Pero en cuanto descubre que ella es de allí, se le cambia la cara. La compositora de la película también se queda de piedra al verla. Hali no le da más vueltas. Vuelve contenta a casa para contarle a su madre que ya ha encontrado trabajo. Esa noche, bajo el cielo estrellado, le jura que la va a curar para que las dos puedan seguir viviendo tranquilas. Al día siguiente, cuando regresa al rodaje, Hali descubre por fin que Sean es el director. Y entiende que no era el parado que ella se había imaginado. En pleno rodaje, un carnero se mete de repente y obliga a parar. Hali reconoce al animal, ve que es de su casa y sale corriendo a atraparlo. A la hora de comer, aprovecha para pedirle perdón a Sean por el malentendido del otro día. La compositora, al verla, también se acerca a hablar con ella porque le recuerda a su prima. En uno de los descansos, Justin también va a buscar a Hali. Lleva tiempo fijándose en ella. Se parece demasiado a la mujer a la que quiso. Mientras el equipo charla con los vecinos, el profesor hace subir a Sean al escenario para que cante. Y Hali, empeñada en conseguir dinero para el tratamiento de su madre, recoge verduras silvestres. Luego se va al mercado a venderlas, pero no logra vender ni una. Cuando la madre sale a buscar a su hija,
se cruza con Sean y le pide ayuda para encontrarla. Ese día cae una lluvia torrencial y el rodaje tiene que pararse. Sean le pide el coche a Justin para ir a buscar a Hallie. Pero al sentarse al volante, se queda bloqueado por el trauma y ni siquiera logra arrancar. Justin se da cuenta de lo que pasa y decide ir él mismo a buscarla. No tarda en encontrar a Hallie bajo la lluvia. La sube al coche y después la lleva a comprarse ropa nueva. Cuando la ve sonreír tras cambiarse, Justin recuerda el día en que reunió valor para pedir matrimonio. Y también recuerda que la mujer que amaba le dijo que iba a casarse con Sean. No le quedó otra que guardarse lo que sentía. Hallie había ido a Seúl precisamente para conseguir dinero para el tratamiento de su madre. La última noche antes de marcharse, no se separó de ella ni un momento. Su madre lloró muchísimo. Hallie no tuvo más remedio que prometerle que volvería muy pronto. Al día siguiente, cogió el tren rumbo a Seúl. Cuando vio el río An a través de la ventanilla, no pudo evitar acercarse para mirarlo mejor. Al bajar, fue primero a casa de una amiga para quedarse allí unos días. La idea era compartir luego el alquiler. En la empresa, Sean estaba volviendo a ver la escena en la que los protagonistas se separaban. Y esas imágenes le removieron otra vez el pasado. Años atrás, después de una fuerte discusión con su madre, Hazel se había quedado completamente abatida. Solo quería irse a un lugar donde ella no pudiera encontrarla. Así que Sean se la llevó con él. Por el camino, sacó un anillo con la intención de pedirle matrimonio. Pero el anillo se le cayó por accidente. Sean se distrajo al agacharse para recogerlo, y fue entonces cuando ocurrió el accidente. Sean sobrevivió, pero Hazel dejó de respirar. Desde aquel día, Sean no había dejado de culparse y llevaba más de 3 años viviendo atrapado en el remordimiento. Para Hallie, que pisaba Seúl por primera vez, todo resultaba nuevo. Las chicas de la calle iban muy arregladas. Ella, en cambio, se veía pueblerina. Lo único que se le ocurrió fue subirse los calcetines para disimular lo cortos que le quedaban los pantalones. Pero, aún así, seguía teniendo sueños. Quería entrar en una empresa de entretenimiento, convertirse en estrella o llegar a ser directora, como Sean. Al cruzar la calle, un coche estuvo a punto de atropellarla. Un anciano, presidente de la empresa y abuelo materno de Hazel, se quedó paralizado al verle la cara. Aquel rostro era idéntico al de su nieta fallecida. Hallie fue a la empresa a buscar a Justin. Pero antes de nada se encontró con el desprecio de todos. En cuanto el gerente vio que solo tenía el bachillerato, menos ganas tuvo todavía de contratarla. Salió de allí desanimada y se topó con Mia. Allí le contó que venía recomendada por Justin, aunque todavía no había conseguido verlo. Así que Mia logró colocarla de ayudante de dirección con Sean. Nada más entrar en la empresa, Hallie ni siquiera sabía usar la cafetera. Así que Sean tuvo que enseñarle él mismo. En la reunión, Sean no paraba de hablar. Hasta que todos acabaron hartos de escucharlo. Hallie, de tanto esperar, se caía de sueño. Hasta terminó dándose contra la pared. Sean no dio la reunión por terminada hasta entonces. Al enterarse de que Hallie pensaba pasar la noche en la empresa, puso como excusa que tenía algo urgente en casa. No la acompañó de vuelta. Hallie encontró el móvil que Sean había olvidado y decidió aprovechar para llamar a su madre. Al otro lado del teléfono, su madre seguía preparando sopa. La esperaba en casa. Pero el profesor le dijo algo muy claro. Para cuando ella volviera, la sopa ya estaría echada a perder. Y, mientras hablaba, volcó la olla sin querer. Eso hizo que la madre se enfadara. Cuando Sean volvió al despacho a por el móvil, vio que Hallie estaba hablando con su madre. Prefirió no interrumpir. En cuanto ella lo descubrió, colgó enseguida. Sean le dijo entonces que le debía una cena para compensar la llamada. Ya sentada a la mesa, Hallie miró la carta. No se atrevía a pedir nada. Solo de pensar en la cuenta, le entraban los sudores. Pero Sean pidió un montón de platos. Al final, él casi no probó bocado. Se limitó a beber y a recordar a Hazel. Acabó encerrado en el baño, echándose a llorar. Mientras tanto, el camarero apremió a Hallie para que pagara. A ella no le quedó otra que hacerlo a regañadientes. Al salir, Sean, borracho, volvió a confundirla con Hazel. La abrazó sin soltarla. No la soltó hasta que Hallie le dio una patada. Cuando regresó a casa, cuanto más lo pensaba, más se arrepentía. Temía que la despidieran. Y más todavía quedarse sin dinero para el tratamiento de su madre. Al día siguiente, llegó a la empresa con agua con miel para disculparse. Pero Sean se limitó a mandarla a sacar unas fotocopias. Los empleados no querían ayudarla. Así que tuvo que ponerse a buscar una fotocopiadora ella sola. Y, por usar el papel equivocado, Sean la riñó todavía más. Hasta que Justin apareció e hizo que los empleados la ayudaran con las copias. Fue ahí cuando Justin se fijó en la cicatriz que Hallie tenía en la mano. Y descubrió que, de pequeña,
Sufrió quemaduras en el incendio de un restaurante. Cuando Hallie llevó por fin los documentos de vuelta, Sean ya no estaba. La asistente volvió a mandarla, esta vez para que enviara un correo a una revista. Además, aquel día era justamente el aniversario de la muerte de Hazel. Nada más ver a Sean, la tía de Hazel se le echó encima y se puso a maldecirlo. Los demás no tuvieron más remedio que apartarla. A esa misma hora, Justin fue a ver al presidente, el abuelo materno de Hazel. Le dijo que sospechaba que Hallie podía ser la hermana de Hazel. La niña que se había perdido en el incendio del restaurante. El presidente le pidió que siguiera buscando. Por su parte, en la oficina, Hallie desahogaba su rabia garabateando una foto de Sean. Entonces la asistente volvió a llamarla para que le llevara el móvil. Como no conocía bien el camino, acabó perdiéndose. No le quedó más remedio que llamar a Sean para que fuera a buscarla. Los dos se encontraron en un cruce. En ese momento apareció un camión a lo lejos. Sean recordó al instante aquel accidente. Por puro reflejo, corrió a abrazar a Hallie. Los dos cayeron juntos al suelo. Y eso que el semáforo seguía en verde. A Hallie lo que le dolía era el móvil roto, Sean, en cambio, solo miraba si ella estaba bien. Después, incluso la llevó a comprar un teléfono nuevo. La dependienta creyó que eran pareja. Hallie se apresuró a aclarar que ella no era más que una empleada. También dijo que no pasaba nada por no tener móvil. Pero Sean aún así se lo compró. Dijo que así sería más fácil contactar con ella. Hallie se puso contentísima cuando recibió el teléfono. Dijo que todavía tenía que ganar dinero para el tratamiento de su madre. Y que también quería ver algún día un mundial con sus propios ojos. Esa frase volvió a despertar los recuerdos de Sean. Por primera vez, le contó a Hallie que Hazel había muerto. Más tarde, Hallie lo llevó al estadio. Aunque ya estaba cerrado, tiró de Sean. Esquivó las cámaras y se coló con él en el recinto vacío. Al principio Sean temía que los guardias los atraparan, pero al final Hallie acabó metiéndolo en el juego. Después de muchísimo tiempo, por fin volvió a sonreír. Cuando cayó la noche, Hallie le dijo que dejara de culparse siempre por Hazel. Y que empezara de verdad a vivir. Y justo en ese momento los descubrió un guardia de seguridad. Sean tiró de Hallie y echó a correr con ella. Cuando se escondieron en un rincón, se dieron cuenta de que estaban demasiado cerca el uno del otro. Al volver, Hallie llamó a su madre y notó enseguida que algo iba mal. Justin ya se había puesto en contacto con el profesor para comprobar la identidad de Hallie. Y el profesor se lo había contado a la madre. Aterrada ante la idea de perder a la hija que había criado, la madre se vino abajo. No pudo hacer otra cosa que encerrarse en su cuarto. Justin también había puesto ya sobre aviso a los familiares de Hazel. Pero todavía faltaban pruebas, así que el presidente le dijo que siguiera investigando. Ya en la oficina, Hallie descubrió por casualidad una llamada de la redacción. Y se enteró de que, por error, había enviado la foto de Sean con la cara garabateada. Al salir del trabajo, Sean la vio en una panadería intentando comprar pan para su madre. Como a Hallie le parecía demasiado caro, terminó pagándoselo él. Y, al enterarse de que nunca había ido al cine, de paso se la llevó a ver una película. Ya de vuelta, Hallie se quedó dormida en el coche, apoyada en Sean. Pero en el camino se cruzaron precisamente con el padre de Sean y su amante. Delante de Hallie, el padre se burló de él. Dijo que hasta había acabado teniendo citas con una chica idéntica a Hazel. Sean lo negó de inmediato. Dijo que cómo iba a salir él con alguien como Hallie, si no era más que una subordinada. Hallie lo oyó todo. Y Sean no solo no se disculpó. Siguió además echándole la culpa a ella. Hallie se puso furiosa y acabó soltándole también unas palabras hirientes. Ahí mismo acabaron separándose, dolidos y enfadados. Más tarde, Sean se arrepintió. Quiso ir a disculparse llevándole el pastel que su padre había dejado. Pero justo al acercarse la oyó poniéndolo a caldo. Volvió a encenderse. Y terminó echándola otra vez. Para cuando reaccionó y la siguió hasta la estación, el tren ya había salido. Cuando Hallie fue a comprar algo, descubrió además que no le llegaba el dinero. Y, al acordarse de todo lo que le dijo Sean, se quedó plantada en la tienda. Se echó a llorar de impotencia. Allí se encontró con la madre de Hazel. En cuanto vio esa cara idéntica a la de su hija fallecida, la madre de Hazel se quedó impactada. Entonces mencionó que ella también había tenido otra hija. Una hija que se perdió cuando era pequeña. Pero Hallie insistió en que no era la persona que estaba buscando. Mientras tanto, Sean volvió a casa sin decidirse a tirar el pastel. Encendió las velas. Quería encontrar al día siguiente otra oportunidad para disculparse. Pero Hallie ya había tomado la decisión de dimitir. Quería devolver el sueldo adelantado. Y también el móvil que Sean le regaló. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de irse, llegó de repente la noticia. Su madre había enfermado en el pueblo.
Hallie salió corriendo de inmediato. Cuando Sean la alcanzó, Hallie aún creía que venía a recuperar el móvil. Así que se lo plantó en las manos y siguió avanzando. Justo entonces llegó la asistente en coche, y Sean decidió cogerlo prestado para ir tras ella. Aunque le daba miedo conducir, esta vez ya no se paró a pensarlo. Cuando alcanzó a Hallie, le pidió que subiera. Le devolvió tanto el sueldo como el móvil. Y le dijo que siguiera trabajando a su lado. Los dos llegaron juntos al hospital. Cuando por fin hablaron con el profesor, se enteraron de que la madre solo tenía gastritis. Y de que ya estaba fuera de peligro. Como vio que su madre no dejaba de llorar, Hallie se puso a bromear con ella. Le dijo que, si seguía así, entonces no volvería. Pero su madre rompió a llorar todavía más y hasta le suplicó que no se fuera. Después, el profesor le pidió a Sean que diera clase a los niños en su lugar. Pero los niños no entendían ni una palabra de lo que decía. Y la situación se volvió de lo más incómoda. Hasta que Hallie empezó a aplaudir primero, y los niños la imitaron. Solo entonces se relajó un poco el ambiente. Más tarde, uno de los niños les preguntó qué eran exactamente el uno para el otro. Y Sean solo respondió que entre ellos había algo importante. Hallie, al oírlo, no pudo evitar ponerse muy contenta. Después de clase, Hallie invita a Sean y a los niños a ir a pescar juntos. Sean se lo pasa mejor que nunca y saca un montón de peces del tirón. Los dos se sientan junto al río. Comen el pescado recién sacado y se ponen a hablar del futuro. Hallie le cuenta que siempre ha querido ser guionista. Y que un director como Sean quizá podría echarle una mano. Por su parte, Justin ya ha ido a casa de Hallie. Allí se presenta ante la madre adoptiva. Luego le pregunta si alguna vez trabajó en un restaurante de Seúl. La mujer se pone muy nerviosa y lo niega con firmeza. Pero con eso solo aviva aún más las sospechas de Justin. Hallie le enseña a Sean el guión de su primera obra, pero él lo destroza con sus críticas. Incluso le suelta que, como nunca ha estado enamorada, las historias que escribe suenan demasiado tópicas. Ahí Hallie se da cuenta de algo. Lo que había puesto en el guión era en realidad la historia de su madre adoptiva. Una historia en la que un hombre la abandonó. Y eso le da todavía más miedo perderla. Justin pone luego al presidente al corriente de todo. Esa noche, Sean duerme en una habitación que le resulta familiar. Allí da con el diario de la infancia de Hallie. Más tarde sale a tomar el aire y, sin darse cuenta, se queda dormido. Cuando despierta, le promete a Hallie que la ayudará a cumplir su sueño. Y que la ayudará a convertirse en guionista. Después, Sean regresa antes a Seúl. Hallie se queda en casa, cuidando de su madre adoptiva mientras sigue recuperándose. Pero el coche aún no se ha alejado cuando aparece la madre de Hazel. La madre de Hazel ve la ropa que la madre adoptiva está sacando. Y al instante reconoce las prendas de la hija que perdió. Y rompe a llorar allí mismo. Luego el profesor aparta a Hallie. Le cuenta la verdad de parte de la madre adoptiva. Es ahí cuando descubre que es adoptada. Y que ha llegado el momento de volver con su verdadera familia. Camina junto al profesor como si cada paso pesara el doble. En cuanto la señora la ve, la abraza emocionada y la llama Yeon. La madre adoptiva se queda a un lado, mirándolo todo en silencio. Hallie no es capaz de asimilarlo de golpe y sale corriendo. El profesor es el único que se queda atrás para contárselo todo. Le explica que la madre adoptiva perdió a un hijo en aquel incendio. Y que, aún así, se metió entre las llamas para salvar a Hallie. La señora al principio lo tomó por un secuestro. Y no pensaba dejarla en paz. Con el tiempo acabó renunciando a exigirle responsabilidades. A todo esto, Sean todavía no sabe que Hallie es la hermana de Hazel. Cuando vuelve a casa, intenta asar pescado como hace Hallie. Y no deja de echar en falta su voz. Pero nadie le coge el teléfono y el pescado termina quemándose. Ni aun así se rinde. Incluso compra 2 entradas para el mundial. Hallie había dicho que quería verlo alguna vez con sus propios ojos. Mientras tanto, Hallie pasa la noche dormida junto al río. Cuando el profesor la encuentra, ella sigue sin querer volver de inmediato. Se limita a mirar la casa desde lejos. Tarda mucho en reunir fuerzas para regresar. La madre adoptiva le agarra la mano y le pide que vuelva cuanto antes para reunirse con su abuelo. Pero Hallie todavía quiere quedarse hasta ver el mundial. Sean la espera durante mucho tiempo en el lugar donde habían quedado. Sigue allí hasta que cae la noche, pero ella no aparece. La llama una y otra vez, y nadie responde. Hallie, en cambio, no se separa de la madre adoptiva, que no deja de llorar. Al final el profesor logra convencerla de que vuelva a Seúl. De que reconozca a su familia y tire del dinero de la operación. Hallie acaba cediendo. Al marcharse, reprime como puede lo que siente. Y dice que volverá muy pronto. Pero el coche apenas ha avanzado un poco cuando echa a correr de vuelta a casa. Quiere dejarle el móvil a la madre adoptiva y poder seguir en contacto.
Sean, mientras tanto, sigue sin verla aparecer por el trabajo. La llama preocupado, pero quien contesta es la tía de Hazel. La ayudante, al enterarse de eso, se pone a bromear con la relación entre los dos. Cuando Hallie llega a la villa ya ha anochecido. Además trae las verduras que su madre adoptiva le ha pedido que entregue a la señora. La señora apenas logra disimular el disgusto. Solo le dice que vaya enseguida a ver a su abuelo. El abuelo, al ver por fin a la nieta que llevaba tantos años perdida, se emociona muchísimo. Y le promete compensarla por todo lo que le ha faltado. Hallie entra por primera vez en una habitación enorme. La señora incluso le regala unos zapatos de tacón que le quedan perfectos. Y le dice que, a partir de ahora, le comprará todo lo que quiera. Al día siguiente, Hallie sigue sin ir a trabajar y tampoco hay manera de localizarla. Sean va hasta la dirección que figura en su currículum, pero no saca nada en claro. Cuando ya se dispone a irse, vuelve a encontrarse con la casera. Por suerte, la mujer lo reconoce. Y en cuanto oye que Hallie ya ha salido, Sean vuelve corriendo a la empresa. Cuando se ven, adopta primero el tono de jefe y le echa una bronca. Luego se la lleva a una librería para comprarle clásicos. Quiere que los tome como referencia al escribir. Pero Hallie no deja de fijarse en los animales del acuario. Sean también se da cuenta de los zapatos rojos que lleva puestos. Hallie le dice que tiene una hermana mayor. Sean, claro, cree que está bromeando. De pronto se arma un revuelo entre la gente. Una mujer está poniendo verde a un hombre. Y ese hombre no es otro que el padre de Sean. Sean va enseguida a intentar calmarla. Y hasta acaba llevándose él mismo la bronca en lugar de su padre. Al mismo tiempo, una amiga de Hallie se entera de que ahora es una niña rica y quiere pedirle ayuda. Pero antes de que le dé tiempo a abrir la boca, el guardaespaldas ya se lleva a Hallie. En casa le reprochan haber salido sin avisar. Tampoco quieren que siga trabajando en la empresa. Y hasta le buscan otro trabajo. En esas, Mia llega con Justin para presentarlo ante el abuelo y le dice que antes ayudó a Hallie. Durante la comida, Hallie sigue conservando algunos hábitos de antes. Así que la señora no tiene más remedio que corregirla. El abuelo decide entonces que sea Justin quien le enseñe todas esas cosas. La señora oye que Hallie también trabaja en esa empresa. Y pregunta enseguida de qué director es ayudante. Hallie está a punto de decir el nombre de Sean, pero Mia la interrumpe y cambia de tema. Más tarde, Mia le enseña a Hallie un álbum lleno de fotos de Hazel y Sean. Le cuenta que su hermana fallecida y Sean se quisieron muchísimo. Y que incluso habían hablado de casarse. Luego vino el accidente de coche, y Hazel perdió la vida. Por eso la señora no puede enterarse de ninguna manera de que Hallie está trabajando ahora para Sean. Al oírlo, se le encoge el corazón. A la mañana siguiente sale a trabajar a escondidas de la familia. Por el camino incluso se cruza con la señora, y no le queda otra que mentir para salir del paso. Cuando llega a la empresa, Sean no está. Hallie se queda decepcionada y se tumba sobre la mesa. Poco después, la ayudante la manda al auditorio a entregar unos documentos. Y allí se está celebrando una rueda de prensa. En el escenario, alguien se pone a rebatir a Sean delante de todos. Incluso lo humilla sacando el asunto de su padre liado con chicas jóvenes. Hallie no soporta verlo. Así que finge haber confundido a esa persona con otra. Le da un golpe y sale corriendo de allí tirando de Sean. Ella cree que Sean la va a regañar, pero él, en cambio, le dice que ha estado muy bien. Después incluso la lleva al lugar donde estudió de pequeño. Y le cuenta muchas cosas de aquellos años. Hallie quiere decirle que se llama Yeun y que es la hermana de Hazel. Pero Sean se toma sus palabras como si fueran una broma. Para entonces, los zapatos de tacón ya le han hecho rozaduras en los pies. En cuanto Sean se da cuenta, va enseguida a comprar medicinas y le cura él mismo las heridas. Ella no tiene más remedio que decirle que quiere dejar el trabajo. Que ya no le apasiona este mundo. Antes de irse, incluso le compra una maceta y se la regala a Sean como despedida. A Sean le cuesta aceptar que se vaya y sale corriendo detrás de ella. Pero vuelve a perder a Hallie, que se había escondido. Al regresar a casa, la madre adoptiva le pregunta si lo está pasando bien. Y Hallie se echa a llorar al oírla. La señora se acerca preocupada al verla así, pero Hallie finge que no pasa nada. Sean sigue rondándole la cabeza. Así que le manda un mensaje para darle las gracias y desearle que cuide su salud. Sean también tiene mucho que decirle, y piensa en pedirle que se quede. Pero al final no manda ninguno de esos mensajes y se queda pendiente de una respuesta. Después de eso, los dos no dejan de recordarse el uno al otro con cualquier cosa que ven. Como Sean no quiere que Hallie se marche, la llama para echarle la bronca. Y para decirle que, si de verdad quiere ser guionista, no puede rendirse antes de empezar. Hallie, al oírlo, se hunde todavía más y ni siquiera puede desayunar. No le queda más remedio que suplicar a su familia que la deje volver a la empresa. Incluso promete que,
Cuando termine esa película, irá a la universidad como quiere la señora. Pero en casa siguen sin ceder. Al ver que no va a conseguir convencerlos, le pide a Mia que la ayude a ocultar que sigue trabajando para Sean. Y, aunque en casa siguen oponiéndose, Hallie vuelve de todos modos a la empresa. La actitud de Sean con ella también cambia. Ya no deja que los demás la manden de un lado para otro como antes. Pero la familia sigue sin quedarse tranquila. Por eso, el presidente le encarga a Justin que esté pendiente de Hallie. Más adelante, Sean quiere llevar a Hallie a casa para estrenar el coche. Pero Hallie no deja de poner excusas para esquivarlo. Teme que se descubra que es la hermana de Hazel. Aún así, Sean insiste en llevarla, y los compañeros también se ponen a animarla para que suba al coche. Al final, Hallie no tiene más remedio que aceptar. Siguiendo lo que ella va diciendo, todos acaban yendo primero a casa de Dawn. Dawn los recibe encantada e insiste en que suban a pasar un rato. Pero Sean dice que eso está demasiado lejos de la empresa. Y que así Hallie lo tendría muy mal para ir a trabajar. La amiga de Hallie está a punto de contar la verdad, pero alguien la hace tropezar. Hallie se apresura a llevarse a Dawn a un lado y le pide a su amiga que le guarde el secreto. Ya de vuelta en casa, Hallie descubre que han tirado las verduras que había mandado la madre adoptiva. Al principio cree que ha sido cosa del servicio. Luego descubre que ha sido la señora. A la señora aquellas verduras le parecían demasiado olorosas y demasiado vulgares. Por eso las ha tirado junto con lo que le mandó la madre adoptiva. Al día siguiente, Hallie entra a escondidas en la cocina para coger comida. Cuando la señora la descubre, no le queda más remedio que decir que es para llevársela a la madre adoptiva. La señora manda entonces que le preparen además marisco y vino tinto. Pero le prohíbe volver a verla. Más tarde, Hallie aparece con todo eso en una reunión con sus compañeros. Y no le queda otra que decir que viene de la tienda de una amiga. En la cena, Sean nota que a Hallie le pasa algo y le pregunta qué le pasa. Pero ella no es capaz de contárselo. Y mucho menos se atreve a dejar que Sean descubra que es la hermana de Hazel. Hasta acaba preguntándole cuánto quiso de verdad a Hazel. Y lo que le responde Sean no hace más que dolerle. Por su lado, la señora descubre que Hallie todavía no ha vuelto a casa. Entonces cree que la madre adoptiva la ha retenido a propósito. Pero cuando averiguan que Hallie ni siquiera está allí, toda la familia entra en pánico. Y sale a buscarla por todas partes. Sean también sale a buscarla y termina encontrándola fuera. Aunque no entiende por qué está tan triste, la coge de la mano. Y la convence para volver a casa. Pero en cuanto regresa, Hallie hace enfadar a la señora por haber mentido. Y la señora le prohíbe terminantemente seguir de ayudante en el rodaje. Mientras tanto, en el pueblo, la madre adoptiva también se apresura a preparar el viaje a Seúl para verla. Solo cuando recibe la llamada de Hallie consigue tranquilizarse un poco. Al día siguiente, Sean vio que Hallie no había ido a trabajar. Fue enseguida a preguntarle a su amiga Dawn. Pero Hallie ya le había pedido a Dawn que guardara el secreto. Así que Dawn nunca llegó a decir con claridad a dónde se había ido. Por otra parte, la señora se llevó a Hallie de tiendas. Quería cambiarle por completo la imagen. La vistió como a una niña rica. Y, por el camino, no dejó de repetirle que aquel día tenía que estar a la altura. Cuando llegaron al hotel, toda la familia ya estaba allí. Justin también estaba presente. Y Sean era uno de los invitados. En cuanto Sean vio la espalda de Hallie, salió detrás de ella sin pensárselo. Hallie se dio cuenta y corrió a esconderse detrás de un árbol. Pero Sean aún así la alcanzó. No le quedó más remedio que salir del paso con una mentira. Le dijo que ya se lo explicaría más adelante. Justo entonces, la señora la estaba buscando por todas partes. Así que Hallie tuvo que apartarse enseguida de Sean. Mia también temía que la verdad saliera a la luz antes de tiempo. Y quiso alejar otra vez a Sean. Pero el presidente ya había subido al escenario. Quería anunciar que había recuperado a la nieta que llevaba tantos años buscando. Y cuando Hallie se colocó a su lado, Sean lo descubrió por fin. Ella era la hermana de Hazel. Se quedó helado en el acto. Después se marchó como alma en pena. Solo entonces la señora se dio cuenta de que Sean también estaba allí. Además, se enteró de que Hallie llevaba tiempo trabajando a sus órdenes. Y le cruzó la cara de una bofetada. Lo acusó de haber matado a Hazel y de querer aprovecharse ahora de su hermana. Sean no se defendió. La culpa por aquel accidente llevaba demasiado tiempo pesándole dentro. Después de marcharse, Sean no dejó de llorar por el camino. Saber quién era realmente Hallie le revolvió todavía más la cabeza. Hasta la maceta que siempre había cuidado como un tesoro acabó rompiéndose por accidente. Desde entonces, no hacía más que evitar a Hallie. Incluso cuando se cruzaba con ella en la empresa, solo quería apartarse. Pero Hallie siguió yendo detrás de él una y otra vez. Más tarde, Sean se fue de viaje de trabajo con Mia. Pensaba mandar a Hallie de vuelta.
Pero ella se empeñó y acabó subiéndose al coche. Cuando llegaron, Mia no la dejó entrar. Aún así, Hallie se coló a escondidas en el recinto. Quería encontrar una ocasión para explicarse ante Sean. Pero antes de que Sean pudiera decir nada, se acercó un amigo suyo. Y Sean se limitó a presentar a Hallie como Yeun, la hermana de Hazel. Lo hizo a propósito con un tono distante. Eso le hizo muchísimo daño a Hallie. Y, más adelante, Sean, roto por dentro, presentó también la dimisión. Quería tomar distancia de ella. Al día siguiente, cuando Hallie llegó a la empresa, no vio a Sean, solo al ayudante. Justin la invitó a comer a un restaurante de lujo. Pero ella seguía sin poder sacarse a Sean de la cabeza. Más tarde, fue ella quien citó a Justin en una taberna de barrio. Mientras bebía, le preguntó si de verdad se parecía tanto a Hazel. Aquella noche, Hallie terminó completamente borracha. Y, sin darse cuenta, acabó yendo a casa de Sean. Le reprochó que ella no había ocultado su identidad a propósito. Y le dijo también que, precisamente por ser la hermana de Hazel, él tendría que tratarla mejor. Al oír eso, Sean la puso de pie. Y le dijo que, si Hazel siguiera viva, él sería su cuñado. Esa frase devolvió a Hallie a la realidad de golpe. Lloró hasta quedarse inconsciente. Al final Sean tuvo que cargar con ella a la espalda hasta la villa. Cuando despertó a la mañana siguiente, Hallie recibió una llamada de su madre adoptiva. Volvió enseguida al pueblo. Solo dejó una carta. Decía que había llegado la época de plantar patatas y que tenía que volver para ayudar a su madre. Cuando regresó, Hallie se reencontró por fin con su madre adoptiva. En casa montaron una pequeña fiesta. Y también apareció el profesor. Por su parte, Sean, después de dimitir, quedó con unos viejos amigos. Pero en cuanto salió el tema de la hermana de Hazel, volvió a acordarse de Hallie. No pudo evitarlo. Al mismo tiempo, Hallie estaba acompañando a su madre adoptiva mientras plantaban las patatas. Su madre biológica y su abuelo también llegaron desde Seúl. Querían llevársela de inmediato. Y decían que podía escoger el puesto que quisiera dentro de la empresa. Pero Hallie solo quería quedarse unos días más. Después, la señora fue a ver a solas a la madre adoptiva. Le pidió que no volviera a llamar a Hallie en el futuro. Al final, la familia se marchó con las manos vacías. Y Hallie se quedó allí, cuidando de su madre adoptiva. Por la noche, se quedó sola mirando al cielo. Y volvió a acordarse de cuando antes había estado pescando con Sean. Por otro lado, Sean recibió en la biblioteca una llamada de Mia. Y se enteró de que tenía que ir a ver a un veterano muy famoso del sector. Cuando volvió a casa a preparar el equipaje, volcó sin querer el cubo de la basura. Y terminó recogiendo otra vez la maceta rota. Pero justo cuando estaba a punto de salir, el presidente volvió a hacerlo llamar. El presidente quería que regresara a la empresa. Quería que Hallie siguiera trabajando a sus órdenes. Y además quería que fuera él quien la trajera de vuelta a Seúl. Sean se negó al principio. Pero lo único que recibió a cambio fue una reprimenda. El presidente incluso fue más lejos. Le dijo que, si de verdad seguía sintiéndose culpable por la muerte de Hazel, entonces con más razón debía traer de vuelta a su hermana. Al final, Sean canceló la visita que iba a hacerle a ese veterano. Y salió conduciendo de inmediato hacia el pueblo donde estaba Hallie. Cuando llegó allí, la vio caminando unos pasos por delante. Pero ni siquiera se atrevió a llamarla por su nombre. Solo pudo seguirla en silencio. En cuanto Hallie se giró y vio a Sean, se puso contentísima. Creyó que había ido hasta allí expresamente a buscarla. Pero cuando oyó que Sean solo había venido por encargo del presidente, se quedó clavada en el sitio. La llevaba de vuelta únicamente porque era la hermana de Hazel. Aún así, la hora de regresar ya había llegado. Antes de marcharse, la madre adoptiva, como siempre, insistió en que se llevara algo de fruta para la señora. Y Hallie se tragó en silencio la verdad. No le contó que las verduras que enviaron la otra vez acabaron tiradas. A la hora de despedirse, madre e hija se agarraron de la mano sin querer soltarse. Durante todo el camino, Hallie estuvo cabizbaja. Sean encendió la radio. Pero ni así consiguió que sonriera. Más tarde, Hallie se quedó dormida del cansancio. Y Sean se quitó la chaqueta para taparla con cuidado. Cuando llegaron a casa, el abuelo se alegró muchísimo al ver que su nieta había vuelto. Y la señora la abrazó llorando. A la mañana siguiente, la señora incluso se levantó temprano para prepararle el desayuno a Hallie. También empezó a replantearse algunas de las cosas que hizo antes. Y hasta cocinó con las verduras que había mandado la madre adoptiva. Ese día, Hallie esperaba con ilusión volver a trabajar junto a Sean. Pero Sean, frío como el hielo, la dejó a cargo de un escritor amigo suyo. Quería que aprendiera a escribir guiones. Y se marchó sin más. Al salir del trabajo, Hallie volvió sola a casa. Justin volvió a invitarla a cenar. Sean, Mia,
Justin y Hallie acabaron sentados en la misma mesa. Pero el ambiente no podía ser peor. Sean se enteró de que Justin se había cambiado el peinado por Hallie. No pudo evitar hablar con celos. Pero en cuanto las palabras le salieron de la boca, él mismo se sintió incómodo. Y terminó siendo el primero en marcharse. Al volver a casa, Hallie siguió esforzándose con el guión. La señora, al verla así, cada vez estaba más intranquila. Se acercaba ya el cumpleaños de Hallie. La señora pensó celebrarlo por todo lo alto. Y también invitó a Sean. Al día siguiente, se la llevó a peinarse y a comprar ropa. Hallie quería muchísimo que su madre adoptiva también estuviera presente. Así que la llamó por teléfono. Pero la señora ya había hablado antes con ella. Por eso, la madre adoptiva no le cogió la llamada en ningún momento. A Hallie no le quedó otra que mandarle una foto. Cuando empezó la fiesta, el lugar estaba lleno de invitados. Sean también apareció. Al principio, todos temieron que la señora se enfadara. Pero cuando se enteraron de que había sido ella misma quien había invitado a Sean, por fin se tranquilizaron. Un rato después, la señora presentó a Justin delante de todos. Y se notó claramente que estaba intentando emparejarlo con Hallie. En cuanto a Sean, solo lo presentó como el profesor que enseñaba a Hallie a escribir. Sean no pensaba más que en evitar a la gente. Pero Hallie siempre terminaba encontrándolo. Y además lo miraba con una sonrisa tan radiante. A él le resultaba imposible no tambalearse. Cuando llegó el turno del discurso de la anfitriona, Justin llamó a Hallie para que volviera. Hallie estaba tan nerviosa que solo fue capaz de decir su nombre. Después, cantó una canción para animar la fiesta. Y fue justo en ese momento cuando la señora le reveló a Sean cuál era su verdadera intención. No solo quería que él dejara atrás cualquier sentimiento por Hallie. Además, quería que convenciera a Hallie de renunciar a ser guionista. Cuando Hallie terminó de actuar y volvió a buscar a Sean, descubrió que él ya no estaba. Lo único que le quedó fue la decepción. Sean no tuvo más remedio que seguir guardándose todo lo que sentía. Tampoco se atrevió a contárselo a sus amigos. Incluso rechazó la oportunidad de irse a desarrollar su carrera al extranjero. Y no se marchó de inmediato. Pero al ver a Hallie y a Justin riéndose juntos, volvió a sentirse fatal. Y, por la advertencia de la señora, Sean no tuvo más remedio que seguir mostrándose frío a propósito. Hasta llegó a preguntarle a Hallie, a la cara, si de verdad tenía madera para ser guionista. Hallie no podía creerse que semejantes palabras hubieran salido de su boca. Más tarde, fue con Justin a escuchar un concierto. Pero las lágrimas no dejaron de caerle. Y fue entonces cuando se enteró, por boca de Justin, de que Sean se marchaba a Australia al día siguiente. En cuanto a cuándo volvería, nadie lo sabía. A la mañana siguiente, Sean sale temprano arrastrando la maleta. También se lleva la maceta que le regaló Hallie. Hallie, por un lado, no quiere que se vaya. Pero aún no decide si debe pararlo. Al final, corre a la empresa para buscarlo. Pero la ayudante le dice que Sean ya se ha ido al aeropuerto. Cuando Hallie llega al aeropuerto, no consigue encontrarlo por ninguna parte. No le queda otra que llamarlo una y otra vez. En cuanto entra la llamada, rompe a llorar. Le suplica que no se marche. Nada más oírla llorar, Sean se da la vuelta. Echa a correr para buscarla. Cuando por fin se encuentran, Hallie está llorando desconsolada porque el avión ya ha despegado. Y es entonces cuando Sean vuelve a llamarla Hallie. Deja de llamarla Yeon. También le explica que solo se va de viaje de trabajo unos días. Y que volver trabajo unos días. Y que volverá muy pronto. El señor Park, que iba a viajar con Sean, los ve juntos. Enseguida busca una excusa para llevarse al ayudante. Al final, solo Sean y Hallie se quedan allí. Y Hallie por fin vuelve a sonreír mientras lo despide. Después de eso, hasta va marcando los días en el calendario. Espera a que regrese. No pasa mucho tiempo antes de que Sean vuelva al país. Hallie entra corriendo en el despacho para saludarlo llena de ilusión. Y es entonces cuando descubre que Justin también está allí. Sean les trae regalos a todos. A Justin le da unas vitaminas. Pero a propósito dice que se le ha olvidado comprarle algo a Hallie. En realidad, ya le tenía preparado un regalo aparte solo para ella. Al día siguiente, cuando termina la reunión, todos quedan para ir a comer juntos. Hallie se apresura a decir que, aunque a ella no la han invitado, también tiene hambre. Y al final se apunta con ellos. Durante la comida, no deja de contar chistes para hacer reír a Sean. Y sigue sacando el tema del regalo. Al final, Sean le entrega un libro. Más tarde, Sean invita a Hallie a ir al cine. Pero justo entonces Justin le hace la misma invitación. Y al final Sean deja que vaya con Justin. Para hacerle compañía, Justin incluso reserva la sala entera. Pero, de vuelta, acaba oyendo algo. Hallie dice que ya hay alguien que le gusta.
Por otra parte, Mia también invita a Sean a ir de compras y a cenar. Quiere aprovechar la ocasión para declararse. Pero Sean no deja de esquivarla. Cuando Hallie vuelve a casa, recibe de repente una llamada de Sean. Resulta que, después de que Sean rechazara su confesión, Mia no quiere volver a casa. Así que Hallie no tiene más remedio que ir a echar una mano y acompañarla de vuelta. Pero, al regresar, sigue algo enfadada con Sean. A la mañana siguiente, nada más llegar a la empresa, Sean le pide a Hallie la reseña del libro. Hallie no ha preparado nada. Entonces Sean la riñe por irresponsable. Y no tardan en ponerse a discutir otra vez. Al verlo, un amigo vuelve a advertirle a Sean que no se hunda todavía más. El propio Sean sabe muy bien que la madre de Hallie jamás lo aceptará. Y justo entonces, la señora y el abuelo ya han decidido mandar a Hallie a Estados Unidos. Quieren que conozca a la familia de Justin. Quieren empezar a hablar de matrimonio. Pero Hallie se entera por la ayudante de algo. Cuando Sean va a Australia, se pasa 2 días enteros buscando un regalo para ella. Es un llavero con forma de osito. Solo entonces comprende una cosa. Sean finge olvidarse del regalo, cuando en realidad ya le tenía preparado aquel detalle. Así que sale corriendo a buscarlo. Cuando por fin encuentra a Sean, la señora no consigue localizarla. Así que también hace que Justin salga a buscarla. Hallie reúne valor y quiere declararse. Incluso quiere que Sean grabe ese momento con la cámara. Pero cuando las palabras están a punto de salirle, se queda otra vez sin decir nada. Lo único que hace es llorar sin parar. Al llegar a la plaza, Hallie invita a Sean a bailar con ella. Y además le pregunta algo. Sí, de no ser la hermana de Hazel, podría llegar a ser la mujer a la que él amara. Sean no responde. Entonces la abraza y la besa. Pero al segundo siguiente ya se arrepiente. En cuanto la suelta, se da media vuelta y se marcha. Hallie corre tras él. Pero, antes siquiera de poder pedirle explicaciones, Justin ya los ha encontrado. Sean no tiene más remedio que dejar a Hallie en manos de Justin. Y pedirle que la lleve de vuelta. Desde entonces, Sean ya no se atreve a afrontar lo que hay entre ellos. Al día siguiente, Justin decide trasladar a Hallie a su propio departamento. Y Sean acepta al momento. Además, deja aquel beso en un simple error de un momento. Fruto de haber perdido el control. Cuando Hallie lo oye, se queda completamente decepcionada. Para despejarse, no le queda otra que ir a jugar al tenis con Justin. Mientras tanto, la señora deja de posponerlo. Le comunica directamente a Hallie que al día siguiente se marchará a Estados Unidos. Irá a estudiar idiomas y a cursar asignaturas universitarias. A Hallie le cuesta muchísimo irse. Aquella noche de lluvia, corre a casa de Sean. Solo quiere preguntarle cara a cara si la persona que le gusta es ella. Incluso le dice algo muy claro. Si él le responde que sí con una sola palabra, ella estaría dispuesta a quedarse. Pero Sean está borracho. No es capaz de darle ninguna respuesta. Y Hallie no puede hacer otra cosa que marcharse bajo la lluvia, totalmente decepcionada. Cuando vuelve a casa, acaba con fiebre alta. Y el vuelo que está previsto se cancela también. Toda la familia se preocupa muchísimo. Sean se entera de lo ocurrido. Por fuera, no deja ver nada. Pero en realidad sale inmediatamente hacia el hospital. Solo que, cuando llega, lo único que puede hacer es mirar desde lejos. Ve cómo la familia se lleva a Hallie. Más tarde, Hallie dice que quiere comer cangrejo marinado. Entonces la señora va a preguntarle a la madre adoptiva cómo se prepara. En cuanto oye que Hallie está enferma, la madre adoptiva corre enseguida a Seúl. Va junto con el profesor. Además, llevan los platos que más le gustan a Hallie. La señora ve que se llaman madre e hija con tanta cercanía. No puede evitar sentirse incómoda. El profesor tiene que explicarles a todos algo muy claro. Solo han venido con tanta prisa porque están muy preocupados por Hallie. En la empresa están en pleno casting. Pero una de las frases de una chica vuelve a hacer que Sean se acuerde de Hallie. Y durante toda la prueba está completamente distraído. Por otro lado, la señora ve a Hallie durmiendo junto a su madre adoptiva. Y eso la incomoda todavía más. Durante la comida, vuelve a decir delante de todos que quiere mandar a Hallie al extranjero a estudiar. Y hasta espera que la madre adoptiva la ayude a convencerla. Más tarde, Hallie sale a solas con su madre adoptiva. Ella también intenta persuadirla para que se vaya a Estados Unidos. Pero Hallie sigue sin aceptar. Justo entonces, Sean oye por casualidad a un amigo hablando por teléfono con Hallie. Y descubre que está en la estación. Corre enseguida hasta allí. Y, fingiendo que solo se la ha encontrado por casualidad, la invita a tomar algo. Aunque Hallie no quiere ir, al final se sienta un rato con él a la fuerza. Pero cuando vuelve a casa, oye al abuelo decir algo. La señora ha estado llorando todo este tiempo. Teme que Hallie se marche al campo con la madre adoptiva y abandone esta familia.
Al final, Hallie vuelve a ablandarse. Y acaba aceptando irse a Estados Unidos con su madre. Justo en ese momento, Mia vuelve a ir a verla. Le pregunta directamente si a ella también le gusta Sean. Y le dice además que ellos dos no van a acabar bien. En el fondo, Hallie hace tiempo que también lo sabe. Lo único que dice es que se marchará a Estados Unidos. Y que también dejará a Sean atrás. Un amigo de Sean le aconseja que se atreva a amar. Porque, si sigue escondiéndolo así, lo único que conseguirá será sufrir más. Pero Sean no se decide nunca. Teme no poder hacer feliz a la otra persona. Cada vez que pasa por los sitios donde estuvo con Hallie, siente un dolor punzante en el pecho. Lo que todavía no sabe es que Hallie está a punto de irse al extranjero. Ese día, Hallie se presenta en la empresa vestida como una auténtica niña rica. Y le dice con sus propias palabras a Sean que va a renunciar a escribir. También le dice que se marchará a Estados Unidos para estudiar. Sean se queda de piedra al oírlo. Y también siente pena. Lo único que puede hacer es desearle lo mejor. Y proponerle una última cena. Pero Hallie ya ha quedado con unos amigos. Y no es hasta que vuelve con ellos cuando deja salir de verdad lo que siente. En el fondo, no soporta la idea de alejarse de Sean. Más tarde, Sean la llama por teléfono. Pero ella no le coge. Porque sabe que, en cuanto oiga su voz, todavía le costará más marcharse. Sean se queda solo, repasando todo lo que han vivido juntos. Y es justo entonces cuando por fin entiende hasta qué punto Hallie es importante para él. Sale corriendo a buscarla sin pensárselo dos veces. Y, cuando por fin la encuentra, Hallie está al otro lado de la calle. Sean espera hasta que el semáforo se pone en rojo. Y entonces cruza corriendo para detenerla. Le suplica que no se vaya. Y admite que es un cobarde que siempre termina haciéndole daño. Pero la persona a la que ama de verdad es ella. Hallie rompe a llorar allí mismo. Sean la abraza. Y los dos por fin empiezan una relación. Desde entonces, Sean deja de ser solo ese jefe duro y antipático. Empieza a estar al lado de Hallie como su novio. Los dos pasean juntos por una avenida de cerezos en flor. Van a la librería. Y también juegan al fútbol en el campo. Cuando Hallie vuelve a casa, toda la familia logra tranquilizarse un poco. Pero, cuando intenta convencer a la señora de que la deje quedarse en Corea, no lo consigue. Lo único que logra es que le exijan ir al día siguiente a ver a los padres de Justin. Justo entonces, Justin también acaba de regresar del extranjero. La señora nota enseguida que la actitud de Hallie ha cambiado. Va a ver a Mia. Y es entonces cuando descubre que su hija se ha enamorado del hombre al que ella considera responsable de la muerte de su otra hija. Al día siguiente, Hallie sigue la voluntad de la señora y va a ver a la familia de Justin. Pero, de principio a fin, lo único que hace es salir del paso. Cuando vuelve, le dice claramente a Justin que la persona a la que ama es Sean. Y también le pide que la ayude a frenar ese matrimonio. Quiere que intente convencer a la señora. Pero Justin no quiere perder otra vez a la mujer que ama. Así que, a propósito, dice que las dos familias ya se han visto. Y que lo siguiente será fijar el compromiso. Por otra parte, Sean y Hallie, como ya han confirmado su relación, también le cuentan a Justin que ahora están juntos. Y esperan que él dé un paso atrás. Pero Justin no se cree nada. Está convencido de que Sean solo se ha enamorado de Hallie porque se parece a Hazel. Cuando la señora se entera, directamente encierra a Hallie en casa. Y hasta que se marcha al extranjero, no le permite salir. Hallie no se atreve a cogerle el teléfono a Sean delante de la señora. Así que tiene que esperar a que ella se aleje para devolverle la llamada a escondidas. En el pueblo vuelve a ser temporada de plantar patatas. La madre adoptiva piensa que Hallie, que otros años siempre iba a ayudar, esta vez ya no está allí. Y, al enterarse además de que para ir a Estados Unidos hay que pasar muchísimas horas en avión, se siente todavía peor. Aprovechando un descuido de la familia, Hallie se escapa a escondidas a casa de Sean. Y hasta le lleva una bolsa con comida. Sean le pone la película de la que se siente más orgulloso. Pero a Hallie no le gusta nada. Y se empeña en cambiarla por una de dibujos. Al final, mientras la ven, es ella la que termina quedándose dormida primero. Sean la coge en brazos. La deja en el sofá. La tapa con cuidado con su abrigo. Y le besa suavemente el pelo. Después, él también acaba dormido a su lado. Pero al mismo tiempo, la señora descubre que Hallie no está en su habitación. Y se pone enseguida a llamar a todas partes. Ese rato de calma que por fin consiguen tener dura muy poco. Porque el padre de Sean aparece y lo interrumpe todo. Sean presenta a Hallie directamente como su novia. Pero su padre, al verla tan parecida a Hazel, menciona el pasado sin pensar. Y Hallie se viene abajo al instante. En cuanto el padre se marcha, ella dice que quiere volver. Sean sale detrás de ella. Y quiere llevarla a comer algo bueno.
Pero antes de eso, los dos terminan discutiendo. Después de que Hallie se marche enfadada, Sean se pone a buscarla por todas partes. Y cuando ya está a punto de irse, Hallie vuelve a aparecer detrás de él. Tiene los ojos llenos de agravio. Sean la abraza de golpe para consolarla. Más tarde, también la lleva a cenar a un restaurante. Y, durante la comida, se pone a cantar para ella de manera inesperada. Hasta dice delante de todos que ella es la mujer a la que más ama. Después de eso, Hallie va por primera vez a pedirle ayuda al abuelo. Lo hace con la esperanza de que convenza a la señora para dejarla quedarse en Corea. Pero el abuelo le dice que también intente ponerse en el lugar de la señora. Al fin y al cabo, ella perdió primero a una hija. Y luego a su marido. Y para entonces, la señora y el abuelo ya han decidido enviar a Hallie a Estados Unidos para que estudie allí. Y, de paso, quieren que conozca a la familia de Justin. También han puesto ya el matrimonio sobre la mesa. Sean está angustiado y a punto de llamar. Pero la señora se le adelanta y lo invita a cenar con la familia. Durante la cena, la señora dice que está dispuesta a perdonar a Sean. Y también a tratarlo como a un hijo. Pero con una condición. Que vea a Hallie como a una hermana. Y que deje de amarla. Sean se arrodilla allí mismo y le pide perdón. Le dice que la persona a la que ama es Yeon. Y también Hallie. Hallie también se arrodilla. Y le suplica a la señora que permita que los dos se casen. Pero la señora estalla de furia en el acto. Y la saca de allí a la fuerza. Sean corre detrás de ella. Y vuelve a suplicárselo una vez más. Pero tampoco consigue hacerla cambiar de idea. Cuando vuelven a casa, la señora le da una buena reprimenda a Hallie. Y la obliga a irse a Estados Unidos a primera hora del día siguiente. Pero, en cuanto la señora se descuida, Hallie vuelve a escaparse. Y corre a casa de Sean. Para cuando la señora se da cuenta, ya es demasiado tarde. Y justo entonces llama a la madre adoptiva. La señora decide directamente hacerla venir a Seúl. Hallie vive todo ese rato inquietísima. Teme que la familia termine llevándosela por la fuerza. Sean solo puede abrazarla para tranquilizarla. Por otro lado, la señora, entre lágrimas, le cuenta algo a la madre adoptiva. Después de perder a su hija y a su marido, estuvo a punto de venirse abajo por completo. Y que lo que más teme ahora es volver a perder a Hallie. Por eso le suplica que la ayude esta vez. Cuando Sean recibe la llamada de la madre adoptiva, acepta llevar él mismo a Hallie de vuelta. Aunque Hallie teme que su familia no vaya a dejar tranquilo a Sean, él aún así la acompaña hasta casa. En cuanto llegan, Sean se arrodilla delante del abuelo y de la señora para pedir perdón. La señora pierde el control. Y corre a golpearlo. Los demás se apresuran a detenerla. El profesor se lleva primero a Sean. Mientras tanto, la madre adoptiva abraza a la señora, que no deja de llorar. Después de eso, la madre adoptiva también empieza a convencer a Hallie de que rompa con Sean. Y Justin, en calidad de superior, le deja una advertencia muy clara. No quiere que Sean descuide su trabajo por culpa de una relación. Porque, si eso ocurre, la empresa no volverá a producir sus películas. El profesor también la acusa de ser demasiado egoísta. De pensar solo en sí misma. Y de hacer sufrir así a su madre biológica. Hallie no responde gran cosa. Pero aún así va a ver a Sean a escondidas. Al encontrarlo hablando con una actriz guapísima, se pone celosa al instante. Y le pregunta cuál de las dos es más guapa. Sean la estrecha entre sus brazos. Y a ella se le pasa el enfado en el acto. Y, por fin, Sean decide que ya no quiere seguir huyendo. Está dispuesto a ganarse el reconocimiento de la familia de Hallie a través de la película que está rodando ahora. También le pide a Hallie que, por el momento, se quede en casa esperando por él. Pero justo entonces en casa ya están apremiando a Hallie para que prepare el equipaje. Y, de repente, en los periódicos salta la noticia de que Sean ha jugado con los sentimientos de dos hermanas. Justin se mueve enseguida para hacer desaparecer la noticia. Y para evitar que ese escándalo arruine la carrera de Sean como director. Al mismo tiempo, también le aconseja a Sean que no se destruya por asuntos personales. Pero Sean sigue sin querer soltar la mano de Hallie. Y decide llevársela con él. Los dos escapan de la mano a la isla de Jeju. Al lugar al que Hallie siempre había querido ir. Allí comen marisco. Charlan y hasta van juntos al supermercado. Cuando vuelven al apartamento que han alquilado, Hallie le pide a Sean que le haga trenzas. Los dos se sienten algo avergonzados por estar tan cerca. Y Sean solo puede cambiar rápidamente de tema. Al día siguiente vuelven a salir a pasear por la playa. Hallie nunca se había sentido tan libre como en esos momentos. Pero la familia no tarda en encontrarlos. Y Justin también acaba llegando allí. No se los lleva a la fuerza. Lo único que hace es contarle a Hallie cómo está la situación en casa. Y decirle que la señora ya está a punto de no poder más. Hallie empieza a vacilar. Y Sean también entiende algo.
Si siguen así, solo van a acabar haciendo daño a más gente. Al final, los dos regresan a Seúl. Después de volver, Halley queda vigilada de cerca en casa. Y Sean solo puede seguir trabajando. No consiguen verse. Pero ninguno de los dos consigue olvidarse del otro. Así que solo les queda hablar por teléfono a escondidas. La actitud de la señora se vuelve cada vez más dura. Y sigue empeñada en mandar a Halley al extranjero. Halley llora y dice que no quiere ir. Pero nadie la escucha. Mientras Sean carga con la presión del rodaje y con todos los rumores que corren fuera, sigue buscando la manera de ponerse en contacto con ella. Más adelante, los dos consiguen verse otra vez a escondidas en plena noche. Halley le pregunta a Sean si piensa rendirse. Sean le dice que no. Y Halley responde que ella tampoco. Pero enseguida la realidad vuelve a separarlos. Cuando la señora descubre que su hija sigue viendo a Sean a escondidas, se viene abajo del todo. Llora diciendo que no puede soportar volver a perder a alguien tan importante una segunda vez. Al verla así, Halley también empieza a preguntarse si no estará siendo demasiado egoísta. Cuando Sean se entera, deja de presionarla. Solo le dice que, haga la elección que haga, él la aceptará. Aquella noche, Halley vuelve a su habitación. Y pasa la noche entera sin dormir. Y, al día siguiente, es ella quien le propone a Sean romper. Sean siente un dolor tan fuerte que ni siquiera le salen las palabras. Pero aún así finge tranquilidad. En cuanto Halley se da la vuelta, las lágrimas se le caen solas. Después de eso, los dos vuelven a jugar al fútbol una vez más sobre la hierba. Como en los viejos tiempos. Y ese también se convierte en el último momento verdaderamente feliz que comparten. Sean le da las gracias a Halley por haber aparecido en su vida. Y también dice que quizá deberían dejarlo ahí. Porque en la vida hay demasiadas cosas que, al final, no salen como uno quiere. Halley también entiende que, aparte de separarse, ya no les queda otra salida. Porque ese amor no haría más que hacer sufrir a todos los que tienen alrededor. Al final, los dos se despiden en un cruce. Sean se queda mucho rato en el sitio. Mira en la dirección en la que Halley se ha ido. Y, cuando por fin se da la vuelta, se arrepiente. Sale corriendo tras ella. Pero esta vez ya no consigue volver a verla. Más adelante, Halley se despide de su madre biológica mientras todavía duerme. Y vuelve al campo. Sean, por su parte, anda ocupado buscando inversión para la película. Pero se encuentra con obstáculos en todas partes. Cuando regresa a casa, no puede evitar sacar el regalo que le dio Halley. Y se queda mirándolo, perdido en sus pensamientos. En el pueblo, Halley y su madre adoptiva llevan una vida sencilla. No es una vida tan acomodada como la de Seúl. Pero sí mucho más tranquila. Cuando la salud de la señora mejora por fin, Sean toma la iniciativa de quedar con ella. Le pide perdón por todos los errores del pasado. Y carga él solo con toda la responsabilidad. Lo único que le suplica es que perdone a Halley. Y que le permita volver a casa. Y esta vez, la señora por fin accede a ir personalmente al pueblo para recogerla y llevarla de vuelta. Por entonces, Halley se entera de que la película de Sean ya ha empezado a rodarse. Se pone muy contenta. Y empieza a esperar todavía con más ganas su estreno. Cuando la señora llega al pueblo, se cae por accidente. La madre adoptiva se la lleva a casa para que se cambie de ropa. Y es así como se entera de que ha venido a buscar a Halley para llevársela. Aquella noche, cuando Halley vuelve a casa y ve esos zapatos de tacón tan familiares, lo entiende enseguida. Su madre biológica ha ido a verla. Y se lanza a abrazarla llena de alegría. La señora quiere llevársela de inmediato. Pero Halley le suplica que la deje pasar allí una noche más. Y, al final, la señora accede. Esa noche, madre e hija por fin tienen la oportunidad de acostarse juntas. Y Halley también promete que, de ahora en adelante, dejará de ver a Sean. Y que no volverá a hacer que su madre biológica se preocupe por ella. Después de aquello, Halley volvió a Seúl. Pero seguía sin renunciar a su sueño de ser guionista. Fue a suplicarle al abuelo que la dejara volver a la empresa. Sabía de sobra que Sean ya no estaba allí. Aún así, en cuanto llegó, no pudo evitar mirar una y otra vez hacia su despacho. Justin se dio cuenta de todo. No podía separar a dos personas que se querían de verdad. Así que aprovechó una reunión para llamar a Halley. Porque sabía que Sean aparecería. Cuando se vieron, los dos tenían mil cosas que decirse. Pero ninguno fue capaz de abrir la boca. En la velada, Sean evitó a Halley a propósito en todo momento. Los amigos no tuvieron más remedio que sacar conversación para que los dos dijeran algo. Pero Sean apenas intercambió unas palabras de cortesía. Y enseguida desvió el tema. Al terminar, Justin hasta fingió que le dolía la barriga. Quería dejarles la oportunidad de quedarse a solas. Pero Sean aún así le dijo a Halley que se volviera con Justin. Halley se vino abajo y rompió a llorar de pura decepción.
Justin solo pudo parar el coche y bajarse primero. Quería dejarle un rato a solas para que se recompusiera. Por otro lado, Sean volvió a casa. Y se echó a llorar mientras miraba fotos de Hallie. Más tarde, Justin se lo encontró así. Y cada vez tuvo menos ganas de seguir interponiéndose entre ellos. Decidió hablar con la señora. Quería pedirle que dejara atrás el accidente de aquellos años. Y que dejara ya de impedir que Sean se acercara. Porque se notaba a la legua que Sean quería de verdad a Hallie. Más tarde, Sean volvió a caer en una trampa de su padre. Y acabó yendo a una cita a ciegas. No le quedó otra que quedarse por compromiso. Luego volvió quejándose. Pero su padre siguió a lo suyo. Incluso estaba convencido de que algún día se lo agradecería. No mucho después, Justin volvió a recurrir al trabajo. Mandó a Hallie al plató. Quería darles otra oportunidad. Hallie dudó. Pero al final acabó yendo. Porque ese era precisamente el lugar donde se le había declarado a Sean por primera vez. En cuanto llegó al rodaje, todos aquellos recuerdos le vinieron de golpe. No pudo contener las lágrimas. Y, para colmo, Sean estaba rodando justo una escena en la que los protagonistas jugaban al fútbol juntos. Hallie lo miraba desde lejos. Intentaba esquivarlo una y otra vez. Pero al final Sean la descubrió. Ella se apresuró a explicar que solo había ido a ver el rodaje. Y que ya se marchaba. Pero Sean fue detrás de ella. Y la abrazó. Aunque, nada más hacerlo, volvió a soltarla enseguida. De camino de vuelta, iban muy cerca el uno del otro. Pero sus corazones seguían lejos. Cuando Hallie se enteró de que Sean había ido a una cita a ciegas, se echó a llorar. Y le reprochó lo cruel que estaba siendo. A Sean también le dolió. Y juró que en esta vida no volvería a amar a nadie más. Pero, al regresar a casa, Hallie siguió llorando sin parar. Le dijo a la señora que no volvería a ver a Sean. Y que aquella sería la última vez. La señora vio hasta qué punto su hija estaba sufriendo por su culpa. Y por fin empezó a ceder. Decidió dejar atrás el rencor que sentía hacia Sean. E ir ella misma a verlo. Ya no se opuso a que siguieran viéndose con la misma dureza de antes. Solo quería que Sean hiciera feliz a Hallie. Y que no volviera a hacerla llorar. Cuando volvió a casa, también le contó al abuelo la decisión que había tomado. Y le pidió que dejara de oponerse. Poco después, Sean fue a esperar a Hallie a la puerta de la empresa a la hora de salir. Hallie hasta pensó que veía visiones. Pero al segundo siguiente Sean ya la había estrechado entre sus brazos. Le dijo que la señora había dado su permiso. Y que, por fin, podían estar juntos sin esconderse. Los dos se fueron a la orilla del río a celebrarlo con fuegos artificiales. Sean incluso aprovechó la excusa de leerle la mano. Así le puso un anillo a Hallie. Y Hallie le puso también a él otro anillo. Desde entonces, no dejaron de estar en contacto ni de mandarse mensajes. Hallie le enseñaba sus guiones. Pero Sean lo único que quería era abrazarla. Sin embargo, los rumores de que Sean se estaba aprovechando de la hija de un magnate fueron creciendo. Y acabaron afectando al presupuesto de la película. Así que la señora propuso algo. Celebrar primero un compromiso para acallar esos rumores. Hallie aceptó en el acto. Luego ella se puso a hablar ilusionada del futuro. Y Sean se rió de lo ingenua que era. Y justo entonces volvió a llamar la mujer de la cita a ciegas. Hallie se enfadó en el acto y se marchó. Sean salió detrás de ella para explicarse. Pero los dos acabaron discutiendo todavía más. Hasta llegó a decir que quizá tendrían que replantearse el compromiso. Más adelante, cuando la señora volvió a sacar el tema, Hallie dijo que quería posponerlo. La señora y el abuelo acabaron con la cabeza hecha un lío por culpa de aquella pareja. Al final fue la propia Hallie quien acabó aclarándose. Tomó la iniciativa. Fue a esperar a Sean a su casa. Y fue la primera en pedir perdón. Solo entonces lograron reconciliarse. Después de eso, Hallie volvió a preparar el compromiso con toda la ilusión del mundo. E invitó también a todos sus familiares. No tardó mucho en celebrarse la ceremonia tal como habían querido. Todos los suyos acudieron a felicitarles. En medio de ese clima, Sean terminó por fin el rodaje de su película. Después llegó la rueda de prensa. Aquella película no solo era el proyecto en el que había volcado el alma. También parecía un regalo para la mujer que amaba. La película acabó siendo un éxito rotundo. Y la carrera de Sean por fin quedó asentada. Solo con el tiempo, la vida que compartía con Hallie fue estabilizándose poco a poco.